Bueno, buenos días a todos. Las personas que se encuentran aquí en el auditorio de Coltabaco, bienvenidos al Foro Samán, Diálogos para Sembrar. Este es el día 4 de este foro que se prolonga hasta el domingo 5 de octubre. Estamos conectados a través del streaming de la Alcaldía de Cali, con público que también nos está siguiendo online. Les quiero dar las gracias a los presentes y al público virtual, porque evidentemente la vocación de un foro como este de Samán articula ideas, pensamientos, propuestas, trayectorias, experiencias, pero eso no tiene ningún sentido si no lo hacemos para compartir justamente, para expandirlo, para llevarlo mucho más allá del ámbito propio de esta arquitectura que nos acoge, esta mezcla renacentista mudéjar tan particular que a su manera resume la historia de Cali, la historia de periodos en los que han pasado comunidades y cada una dejando su huella, desde la América prehispánica, desde la época de la conquista, el atropello, la colonización, la independencia. Yo creo que es importante recordar que Cali es una ciudad que ha sido pionera en tantos asuntos de desarrollo para Colombia, en lo industrial, en lo artístico y cultural, que es lo que nos compete, pero curiosamente fue también pionera en la fundación de ciudad con respecto a Bogotá. Cali y Bogotá se llevan apenas unos días de diferencia, pero Cali fue primero. Entonces, como dice el himno de Cali, lo demás es loma, ¿no? Doy la bienvenida a este diálogo que hemos dado en titular El mundo de nuestros artefactos. Soy Rocío Arias Hoffman, fundadora de Silla Verde, directora del foro, con un equipo maravilloso que acoge a los 58 invitados que por aquí se están presentando. Pero el día de hoy la convocatoria es con dos personas que, debido a no solamente a su trayectoria, formación y profesión, sino a su vocación más íntima, más personal y quizás su cotidianidad, creo que el título les sienta como anillo al dedo. Bienvenido, Fabián Villa. ¿Cómo estás? Ahí está, cierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Rocío? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, gracias. Ya segundo día, ¿no? Que tenemos aquí en esta tarima y en este escenario. Nos vimos el martes, ¿fue? El martes con una buenísima interpretación o reinterpretación de los ODS. Así que para todos y todas las que quieran... bueno, ya está subido, ¿no? ¿Está en streaming? ¿Está subido? Lo vamos a ir mostrando poco a poco, pero efectivamente Fabián Villa, y se van a dar cuenta, es uno de los 58 invitados con una extraordinaria vocación por muchos asuntos, pero en particular por su oficio y por su liderazgo al frente del taller La Linterna. Y bueno, mira, has sido privilegiado. Nosotros tenemos el privilegio de haberte tenido 2 veces. Me atreví a invitarle el martes 30 porque asumimos juntos y con el profesor científico Pablo Palacios un gran desafío que les contaremos. Y ahora estás aquí para hablar más del Fabián Villa personal, que como articulador del taller La Linterna, la plataforma de cultura gráfica popular caleña, tan reconocida, a veces el Fabián Villa se nos queda por ahí detrás y dije, hay que traerlo aquí más de frente y entender mucho más sobre quién eres y lo que haces. Y saludo también a Elohim Rivera, también compañero de andanzas. Elohim, llevamos unos añitos dialogando de la manera más bonita que podemos hacer quienes nos dedicamos a esto, y es a través de los temas que nos apasionan. Así es, Rocío, ya está. Hay que acercarse bien el micrófono. Está, ya. A ver. Sí, ya está.
Rocío, gracias por esta invitación. Es un halago estar aquí sentado compartiendo contigo, compartiendo con Fabián y con todas las personas que nos están escuchando y a las personas que nos están aquí acompañando. Muchas gracias. Para mí es un honor poder contar aquí mi experiencia, poder servir de alguna manera de inspiración en lo que pueda servirles. Y no, pues vamos adelante, Rocío. Es ya varias veces que nos vemos y hemos hecho trabajo juntos y siempre ha salido increíble. Sí, han sido iniciativas que nos hemos ido fraguando, pensando al tiempo con Elohim, asumiendo el reto de plantear una idea y entender cómo se va sacando adelante. Y ahí en la magia probablemente está en el proceso, en buena medida. Para iniciar, quiero invitarles, Fabián y Elohim, a convocar a la voz, lo que llamamos el relato sonoro e íntimo de la fotógrafa Anita Calero. Anita Calero, caleña de pro, como dicen, con una vida extensa en Nueva York, más de 30 años de carrera, brillante como esteta, como poeta, como compositora de imágenes, pero sobre todo como mujer de artefactos. La estamos convocando cada día de este foro porque no queremos perdernos ni un instante de convocarla, de escucharla. Hoy es un día muy especial y la convocatoria y la manera en que se hace presente Anita Calero, he elegido unas imágenes especialmente pensando en Fabián y en Elohim. Nos podemos dar la vuelta para que las observen primero. Les invito también a observar las imágenes y en este momento a escuchar la voz de Anita. Aquí me intriga particularmente saber si tú le pones títulos a tus fotos. No, no todo el tiempo. No, me da claustrofobia ponerle un título, porque cada persona lo ve distinto. Esta última que tienes aquí, la del tercer ojo, sí, por ejemplo, sí le di. La nombré y se quedó así, pero por lo general no le tengo nombre a las fotos. Oscar Wilde decía, no existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. A la hora de generar tus composiciones, ¿prima más la intuición o tienes una regla parecida a la de Wilde en el sentido de que tienes algo que decir y decirlo? Nada, va sucediendo como va sucediendo. Por lo que hay un papel que está arrugado y lo veo, eso va perfecto. Esta foto de los mangos es pura basura de la basura. Caminando yo decía, hay elementos que yo los veo bonitos. Yo pues, un mango chupado, peludo, digo, no, pues a mí me parece divino, camine, le doy una oportunidad de estar bonito, camine, hagamos una composición. El periódico El País de mi mamá, lo cogí, la pepa esa, yo por lo general siempre tengo cositas por cajitas o ceniceros, no soy muy de mucha cosa, pero cuando algo me llama la atención, lo pongo por ahí y lo encuentro. Entonces eso fue una pepa de, no sé, como de guanábana, es de guanábana. Y tenía eso y un alfiler que estaba por allí, entonces cogí pum, la hice. Esos eran momentos cuando yo tenía tiempo de vez en cuando de hacer mis fotos personales. Esta es una foto personal. Lo mismo la del tercer ojo, que me quedan muy poquitos tiempos en mi trayectoria de fotógrafa de tener ese momento de estar yo sola. Número uno, rico, pero número dos, yo ya no quería ver por ese agujero al final del día. Hay una pregunta que siempre me hacen constantemente cuando me dicen, ¿dónde estás cuando tomaste esta foto? Y en realidad, pues yo compuse una fotico que es 2x2, una cosita allí, pero dentro de un mundo dentro de otro mundo. Y yo pasaba en ese agujerito
haciendo la composición, pero atrás de mí había un mundo entero. Entonces, obviamente, estas fotos eran cada vez menos, porque todo el tiempo tomando fotos felizmente, porque nunca tuve un día de no felicidad, aunque tuviera un director de arte o lo que fuera. Por lo general siempre le encontré beauty in everything I did. Y era challenges, que a mí me encantan los challenges. Entonces esta foto fue así, fue sucediendo. Cogí las cosas por ahí por la calle, los tenía por ahí, las puse tonto, cogí el pedazo de papel. Las cosas a mí me van saliendo muy rápidos. No es que, ay, este pedazo de papel, y lo busco. Yo ya sé lo que quiero, y pum. Es como un puzzle. Y ya, pum, 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 y ahí sucedió. Entonces era una de las fotos personales mías. Las palabras de Anita Calero, Fabián, Elohim, fíjense qué tremendas en relación con los procesos, en relación con cómo se vuelve una persona lo que es a través de oficio o a través de profesión, porque ese es el primer tema que me gustaría abordar con ustedes. Si me permiten, les voy a compartir una premisa, se la voto a los dos y ustedes se sitúan a partir de esa premisa, como lo hizo Anita Calero. La premisa es la siguiente: el oficio, en el caso de Fabián, en el caso de Elohim, sugiere un tipo de existencia y sitúa la habilidad en el centro de la conversación. ¿Qué oficio diría Fabián que tiene? ¿Cómo calificaría su oficio? Bueno, lo que pasa es que el desarrollo de mi oficio como tal ahora, ya, fue un poco no buscado. O sea, yo no busqué ser gestor cultural. Yo soy diseñador gráfico. Entonces, ¿sí? Ahí está el punto. Sí. Entonces, yo soy diseñador gráfico por profesión, pero soy gestor cultural por accidente. Muy bien. Perdón un segundito, vamos a cambiar a Elohim porque les voy a lanzar la premisa completa para que ubiquemos. ¿Cuál es el oficio de Elohim? Bueno, yo diría que mi oficio es ser pintor, como por decirlo de una manera muy simple, pero realmente mi oficio es crear. Esa es quizás mi virtud, lo que he ido cogiendo durante todo mi tiempo de experiencia, lo he traído a mi creatividad y realmente ese es crear desde, como decía Anita Calero, desde la intuición también y desde quizá cosas que a la vista de cualquiera podrían pasar desapercibidas, pero en el ojo de alguien que haya educado la creatividad puede lograr grandes composiciones como esta que tenemos atrás. Entonces, definitivamente es crear. Claro, les planteo esta premisa, les voy a citar la segunda parte de la premisa. Si el oficio sugiere un tipo de existencia y sitúa la habilidad en el centro de la conversación, la profesión enmarca un área de desempeño y convierte el título en estatus social. ¿Por qué lo planteo así? Porque en esta conversación que planteamos desde las industrias culturales y creativas en relación con la biodiversidad, a veces damos por hecho que la profesión define a la persona. En el caso de Fabián, la profesión viene enmarcada por lo que yo llamo el título del estatus social, porque tuvo que ver un proceso universitario que te formó como diseñador gráfico. En el caso de Elohim, es aún más interesante el reto, porque no hubo profesión en el arte con título, porque eres un autodidacta, pero en cambio el oficio ha sobrepasado cualquier intento de profesión, igual que el oficio tomó por asalto a Fabián. Entonces ahí sí, adelante para que desglosen algo más
este asunto del oficio versus profesión y de dónde Fabián, el oficio, si me lo permites, acaparó al Fabián Villa, diseñador gráfico. A ver, el tema del oficio es bien intrigante para mí, porque digamos que el descubrir un oficio de los maestros en la linterna también hace que nos descubramos y nos empezamos como a hacer una autoevaluación de lo que somos, ¿ya? Pero viéndolo, o yo lo veo así, ¿no? Yo no me considero que tenga un oficio como tal, porque los oficios son como muy individuales, ¿ya? Al parecer, ¿no? Son como muy individuales. Y las acciones colectivas son las que me llevan a hacer esto. Entonces, enmarcarme en un oficio sería, uno, como negar que he hecho muchas cosas en colectivo y que tal vez si ese colectivo no existiera, no existiría mi oficio entre comillas, que creo que no lo llamaría oficio, ¿ya? Ese Fabián Villa, gestor de proyectos o gestor cultural, está enmarcado en muchas acciones que lleva un colectivo o que lleva una colectivización de ideas, ¿ya? No es un Fabián Villa individual, sino que es un Fabián Villa más bien colectivo. Hace como, para hacer un paréntesis, hace como 2 años más o menos escuché esta teoría del diseñador gráfico autor y el diseñador gráfico actor, ¿ya? El diseñador gráfico autor es el que vela por su autoría de obra, ¿no? Yo hago una obra y creo una autoría de esa obra. El diseñador gráfico actor es el que interactúa con el medio ambiente, con su entorno, ¿ya? Con su entorno, con su comunidad, y empieza a desarrollar unas ideas o empieza a desarrollar unos trabajos en colectivo. Yo me ubico más en ese diseñador gráfico, ¿ya? Por eso cuando me dicen, vos sos gestor cultural, yo, pues no sé, es el único título que me he puesto porque no sé cómo ponerme más, porque no encuentro un título. Porque finalmente las acciones que yo he hecho con la linterna son acciones que estoy dentro de un colectivo o dentro de unas acciones colectivas, pero no es un oficio que se ha desarrollado como individual, como pintar, ¿sabes? O sea, tú pintas en un espacio tú solo y desarrollas unas ideas y vas a unas ideas conceptuales tú solo, ¿ya? Pero mi oficio no, yo no puedo irme solo, yo no puedo encerrarme a construir una idea solo, sino que me toca empezar a enganchar un montón de ideas y de conceptos para que la cosa funcione. En tu relato autobiográfico, ¿en qué momento dejaste de ser uno y te volviste muchos? ¿En qué época de tu vida, con qué edad y en qué circunstancia? Yo creo que esto empezó como a los 10 años, por ahí, cuando empecé a desarrollar cosas solo. O sea, desde muy pequeño yo desarrollo cosas solo, o sea, desarrollo cosas solo, sin necesidad como de apoyos, digamos que primarios, como de la casa y eso. Entonces, eso también me ha brindado una visión de ser muy autodidacta con muchas cosas, ¿ya? Entonces, a veces mucha gente me pregunta, pero vos estudiaste esta vuelta, ¿cómo así? ¿Por qué hiciste esto y esto y esto? No, realmente nunca estudié nada. Estudié diseño gráfico y ya. No tengo ni una maestría, ni un doctorado, ni nada. Tengo 10 semestres de diseño gráfico y ya está. Pero sí, y ya, fin, no hay nada más atrás de eso. No hay una clave, ni tengo un posgrado, ni magíster, ni un diplomado. Hice un diplomado en gestión cultural, pero no me gustó, porque todo está enfocado en simplemente desarrollar proyectos apoyados por el gobierno. Entonces dije, no, la gestión cultural no es eso. La gestión cultural va mucho más allá, desde mi punto de vista, ¿ya? Entonces, el poder desarrollar ese tipo de acciones individuales y como muy, yo creo que son como muy primarias, a pesar de que parezcan como grandes hazañas, o lo de la linterna, por ejemplo, no es una gran hazaña. Si lo ves, o si se lo explico en cortas palabras, ustedes van a decir qué sencillo era, porque nadie lo hizo antes, o porque nadie lo ha hecho con otros procesos, ¿ya?
simplemente es una acción colectiva. Pero eso es lo bonito también de la linterna, que no hay una acción individual, sino que hay una acción colectiva a través de muchas personas que estamos ahí. Traer a colación la voz íntima de cada uno de ustedes nos permite, y a todos espero, ubicar precisamente en ese tema de oficio y profesión, cómo cada uno ha ido tomando forma, haciéndose forma. Elohim, si me permites, voy a retomar una conversación preciosa que tuvimos en el año 2021, donde estas fueron tus palabras. Yo siempre he tenido una memoria gráfica. Mis papás y mis abuelos venían todos de fincas de cultivo grande en Santander. Entonces mis recuerdos de niñez tienen campos y gente cosechando, llevando al lomo de mula lo producido. Siempre hubo una comunidad muy unida. Las personas del campo tienen una capacidad muy grande de organizarse para el trabajo. Por eso tengo ese recuerdo de vida organizado. Pero en este momento todas esas cosas han perdido importancia. Ese tipo de afecto hacia el campo perdió mucha fuerza. La gente vivía feliz produciendo en sus cultivos porque era lo que sabía hacer y lo que le generaba buenos ingresos. De hecho, no necesitaba mucho más para poder estar bien y contenta en su comunidad. Todo eso ha ido desapareciendo poco a poco. Ahí viene una rememoranza tuya de ver ese campo asaltado por el propio conflicto bélico colombiano, de ver cómo entraba la guerrilla de pronto a quitar lo que era de ustedes, lo que trabajaban. Pero aquí está el Elohim individuo con una noción muy profunda de la comunidad. En ese sentido, el oficio, aunque lo ejerces en solitario, ¿cómo es tu relación con la comunidad y con lo colectivo? Rocío, en mi caso, para tomar un poco de la pregunta anterior y traerla a esta, mi oficio me llevó a mi profesión. Yo inicié haciendo un oficio que no pensé que se fuera a transformar en una profesión que me fuera a envolver tanto y convertirme en un artista. Y realmente todas esas experiencias que traigo de atrás, de mi familia, de los orígenes del campo, me han ayudado a entender en este momento cuál es mi entorno real, de dónde vengo, qué quiero hacer y hacia dónde me quiero proyectar. Es verdad que mi trabajo es más en solitario, es cierto, y al ser autodidacta más porque dejé de percibir toda esta enseñanza de la academia y trabajar en colectivo, pero en este momento se convierte también en un trabajo colectivo. En mi estudio, en mi taller, trabajamos 4 artistas y nos retroalimentamos todo el tiempo porque además cada uno tiene una visión muy diferente de lo que es el arte y cada uno tiene una técnica muy diferente. Entonces, entre todos nos vamos ayudando, nos vamos apoyando, nos vamos mostrando qué es lo que sabemos hacer y así vamos construyendo. Entonces, digamos que entiendo tu postura y creo que los dos tenemos también un camino muy similar en cuanto a lo colectivo y también a lo individual. Yo creo que no hay nada más valioso que la experiencia en el taller, creando, como experimentando, mirando si esto funciona, si esto no funciona. Yo creo que eso es lo más valioso. La academia te da ciertas bases y te da como una teoría que es realmente importante porque ese es el punto de partida, pero el experimentar y el enfrentarse uno mismo a su lienzo, a su taller, a sus espacios es lo que realmente te da la técnica y lo que te da la inspiración, lo que te da todo para continuar como artista. Entonces, si me lo permiten, vamos a ir haciendo una bitácora a lo largo de este diálogo de los artefactos que van surgiendo, los artefactos que les pertenecen. Aquí, a partir de estas explicaciones, y vamos a mostrar de una vez las imágenes de las obras de Elohim Rivera. El artefacto primero que nos surge, Fabián y Elohim, viene siendo el espacio. ¿Estarían de acuerdo con lo que acaban de decir?
Los dos han mencionado como lo colectivo como algo muy medular en la posibilidad de hallar su voz propia también. Pero para eso y trabajar en colectivo requieren de un espacio. El espacio taller, concebido como gran artefacto, el espacio hábitat, donde ustedes se mueven con sus herramientas, con sus propias voces y demonios, pero también en la interlocución con los otros. ¿Está bien? Entonces dejemos el espacio físico como un primer gran artefacto. Vamos ahora a desglosar los artefactos que acompañan el proceso de hallar la voz propia, el trazo, la mirada única. ¿Cómo ha sido, Elohim, en el contexto de tus obras que traslucen desde la ficción estos mundos oníricos teñidos de verde? Antes pedíamos un aplauso por los árboles de Cali. Me encantó la iniciativa de María José Montoya al solicitarlo y me puse a pensar, esos aplausos son extensivos a los verdes de Cali, que es tu obra, Elohim, nacido en Bucaramanga pero trasplantado aquí. Así es. ¿Cómo sucede entonces ese hallazgo de la voz y del trazo para que podamos percibirte de la manera en que lo estamos haciendo y qué artefactos están involucrados ahí? Para un artista, yo creo que una de las cosas más complicadas que puede encontrar en el camino es lograr identidad, porque puede confundirse con la perspectiva incluso de otros artistas, o puede estar influenciado por cualquier cantidad de cosas externas que pueden hacer que tu obra pierda identidad. Entonces, en mi caso, esa trasplantada, como tú lo dices, de mi ciudad natal, que es Bucaramanga, a Cali, me abrió de muchas formas como la visión de lo que podía hacer. Yo ya venía como con una fijación por el paisajismo, siempre lo había identificado como algo que me gustaba hacer, pero digamos que no lo había tomado como ese foco de inspiración con el que iba a continuar mis obras. Al llegar a Cali, realmente encuentro una ciudad muy verde, con una exuberancia impresionante en sus calles, en sus jardines. De hecho, le comentaba a Rocío que de las primeras obras que yo tuve en Cali, en las que implementé el paisaje como inspiración, lo que hacía era tomarle fotos a los jardines de las casas de Cali. Entonces, ya con esas referencias empezaba a hacer una composición en mis bocetos y terminaba dándole mucha identidad a mi obra. Entonces, mi obra realmente, aunque viene de tiempo atrás, con muchos ensayos y experimentos, cobra mucha vida en esta ciudad, en Cali. Y me apoyo muchísimo en las palmeras, en el verde, en el Pacífico colombiano también, en toda esta parte de la selva húmeda tropical de Buenaventura, de Bahía Málaga, y eso se ve de alguna manera representado en algunos de estos murales que están aquí expuestos. Vamos a hacer la transición al taller. Vamos a adentrarnos en el espacio. Ahora volvemos sobre tu obra, pero aquí que estamos en el taller, en la anterior, podemos percibir todas las herramientas y los artefactos que forman parte de tu voz. Es decir, del artefacto espacio empiezan a surgir los otros casi que como, digamos, seres con identidad propia. El andamio, el bote de pintura, el pincel. ¿Cuáles son esos artefactos de la cotidianidad? Sí, definitivamente el andamio yo creo que es uno de los primeros artefactos físicos que entra en esta ejecución de los murales. Siento que, me acompaña de inicio a fin. Y por supuesto entran pues los pinceles, las pinturas, la iluminación, pero hay uno que es muy, muy importante, que entra a ser parte de esto antes de llegar al lugar, y es el boceto.
El boceto para mí es el artefacto que se convierte en el primer trazo, la primera idea, que se plasma la composición y me acompaña de inicio a fin del proyecto. Entonces, para mí, realmente, más allá de esto, de estos elementos físicos que también son artefactos, el boceto es el que cobra más relevancia a la hora de ejecutar todo mi mural. La relación con las cosas es algo muy potente. Las cosas, los objetos, son, en el caso de Fabián, que vamos a verlo, dentro del hábitat trabajo, que es el taller, que son las máquinas. Vamos a ver en el trabajo de Fabián, de ese colectivo, Manuela, del día a día, donde Fabián Villa pasa aquí en el barrio de San Antonio tantas horas. Aquí tenemos el hábitat propio de Fabián Villa. Miren que los dos están rodeados de pintura, simplemente así al rompe. ¿De qué está compuesto este mundo de artefactos, Fabián, en tu cotidianidad? ¿Y qué importancia y vínculo emocional acabas teniendo con cada uno de ellos? Estos como artefactos, ¿no? que llamamos ahora, son bien particulares, ¿no? Porque eran artefactos que estaban obsoletos hace 8 años. ¿Obsoletos quiere decir Obsoletos. que estaban? Sí, estaban a punto de ser chatarrizados, pues porque, digamos que así lo dictaminaba el mundo comercial, ¿ya? Esto ya no funciona, como cuando un celular ya no le cargan más aplicaciones, entonces tienes que comprarte otro. Entonces se vuelve obsoleto, ¿ya? Las máquinas ya estaban obsoletas, ya no servían, ¿ya? Y ahí es cuando me las encuentro, pero también me encuentro unos maestros que también tenían unos oficios, ¿ya? Entonces todos estos artefactos empiezan a mezclar y empezamos a unirlos como células, ¿ya? Este artefacto necesita unirse con este y necesita unirse con este, ¿ya? Pero nunca se habían encontrado el oficio, las nuevas formas de diseño gráfico e ilustración contemporáneas, y el público tampoco conocía esto. Entonces, los artefactos finalmente estaban ahí, pero no estaban siendo vistos de la manera que los vemos ahora, ¿ya? Pero entonces ese taller, a partir de esos engranajes y de poder empezar a mezclar esas técnicas como la que tiene el maestro Olmedo, que también hace parte, digamos, que de todo ese núcleo de cosas que están sucediendo, el poder mezclarlo con las tintas, el poder mezclarlo con lo que traíamos nosotros como diseñadores gráficos, es lo que hace que el taller empiece a funcionar, ahora sí, ¿ya? El artefacto realmente siempre estuvo, pero era obsoleto. Con esa acción colectiva fue que ella empezó a tomar vida. Miren lo interesante, porque la noción del objeto como ser inanimado nos hace pensar que solamente nos sirve cuando es útil o cuando lo utilizamos. Y sin embargo, sin dotarle de vida animada, porque no es un ser vivo evidentemente, pero el artefacto sí tiene vida propia, la vida que le transfieren las personas que lo hacen posible. En el caso del taller La Linterna, fundado en 1938 aquí en la ciudad de Cali, y que hizo servicios de publicidad y de impresión gráfica durante décadas en esta ciudad, hasta para el periódico El Relator en su momento. Sin embargo, tiene una vida empresarial que progresivamente estuvo bajando la cuesta hasta que en 2017 un Fabián Villa, diseñador gráfico, gestor cultural, pero sobre todo un hombre que anida esta voz colectiva que se apodera de él, llegan a las puertas de La Linterna con una compañera, me imagino que para pedir un servicio, y del servicio haberte hecho cargo del nuevo modelo de negocio del taller La Linterna y articularlo con los maestros que encontraste al lado de máquinas obsoletas y sin trabajo. Ese episodio, por favor, compártelo. Ese episodio es largo. ¿Están preparados? Bueno, lo que pasa es que yo llegué a La Linterna en el 2017 siendo un cliente. Yo fui a hacer un cartel y
era muy triste esa visión de ese momento de la linterna porque no tenían trabajo. Estaba muerto el taller. O sea, los maestros, siempre cuento esto para poder explicar cómo ese momento. Eran las 3 de la tarde, un martes de marzo de 2017, estaban los 3 maestros jugando solitario en un computador viejo. Ese era el panorama de la linterna en marzo del 2017. Y cuando llegamos ahí empezamos a entablar una conversación con los maestros de qué está pasando. Los maestros nos decían que las máquinas ya las van a chatarrizar. Total es que empezamos a crear todo un discurso con los maestros para poder no salvar, porque en esa época no pensábamos salvar la linterna, simplemente queríamos ayudarlos, a los maestros. ¿Qué es lo más bonito de la historia? Porque la historia no Uno nace... de los maestros, perdón Fabián, es el maestro Olmedo, que está aquí en la fotografía al lado de una de las máquinas decimonónicas que llegaron a Cali y con el que se abrió el taller en 1938. Sí, el maestro, por ejemplo, el maestro Olmedo, el otro año, en el 2026, cumple 50 años en la linterna. O sea, 50 años de labor en la linterna. Entonces, es toda una vida que han llevado ahí de hacer este ejercicio de imprimir y también de empezar a recoger un montón de información, ¿ya? Y convertirse en maestros, que no eran maestros en esa época. Hace 8 años no eran maestros, hace 8 años eran operarios de máquinas. Cuando nosotros empezamos a darles el título de maestros, hace 8 años, se dignifica un oficio. Ahora que estamos hablando de los oficios, mire lo interesante que es cuando a alguien se le dignifica un oficio. Pero cuando alguien no te dice que tú tienes una capacidad de hacer cosas y cuando alguien no te da ese estatus, ese título de maestro, no puedes percibir realmente todo lo que tú puedes aportar a un proyecto. Eso es solo el hecho de decirle a ellos maestros cambió muchas cosas en el proyecto. Ellos ya se empoderaron de lo que sabían, ellos ya cambiaron su visión de lo que sabían. Antes simplemente recibían órdenes de un jefe, porque atrás de todo esto yo siempre he pensado que todos estos, digamos que estas acciones que hacemos dentro de nuestras profesiones a veces están muy ligadas a una educación conductiva. Pero esa educación conductiva nos limita a muchas cosas. Cuando nos liberamos de esa educación conductiva es cuando empezamos a ver más allá de lo que podemos hacer, ¿ya? La educación conductiva básicamente es esto. La educación conductiva es la que de pronto tú y yo recibimos. No sé el caso de Rocío, pero por lo menos en este ámbito colombiano recibimos una educación conductiva. ¿Qué trata eso? De que nos acondicionan a siempre recibir órdenes, desde pequeños. Cuando llegue el profesor, párese. Cuando el profesor se vaya, siéntese. Cuando vaya a ir al baño, alce la mano. Cuando vaya a hacer una pregunta, alce la mano. O sea, todo el tiempo estamos en un constante ejercicio de necesidad de que alguien te diga qué hacer. ¿Ya? De eso se trata la educación conductiva. Entonces, cuando recibimos ese tipo de condicionamientos durante toda una vida, los maestros estaban en una educación conductiva de un maestro, de un jefe que les decía cómo hacer las cosas. Entonces, eso les imposibilitaba ver hasta dónde podía llegar el poder de las máquinas. Cuando el jefe se va, porque en la linterna no hay jefes ahora, somos una posición horizontal, desde el maestro impresor hasta el aprendiz, todos es horizontal. Cuando borramos ese jefe, donde ya no hay órdenes, donde somos libres, donde por fin podemos empezar a ver ese tipo de, esos nuevos horizontes, es cuando la cosa se pone buena, porque empezamos a ver un mundo que el maestro tenía al lado, que 45 años tuvo al lado y no lo había visto. Y era el poder imprimir obra, reproducción de obra, por ejemplo. Miren que no cambiamos nada, la técnica sigue siendo la misma con las máquinas antiguas, simplemente lo único que hicimos fue meter un sistema donde ellos sí podían empezar a sobrevivir o vender obra y simplemente seguir haciendo lo que ellos hacen durante todo el tiempo, pero ahora con otro enfoque, ¿ya? Pero solo cuando se borra ese título de que hay un jefe, es cuando podemos ir mucho más allá de donde queremos llegar o donde realmente nuestros oficios van a cobrar mucho más valor, ¿ya? Detengámonos en este punto porque creo que acabas de plantear un asunto que es el ejercicio de la libertad.
¿no? De la libertad que en el caso de los artistas pues implica expresión. Estábamos hablando de la construcción del trazo propio, de la voz propia, de la mirada única. ¿Cómo ejerces tu libertad, Elohim, en ese sentido? O si te sientes que de verdad eres libre. Me la he ido ganando poco a poco, porque en este oficio que se convierte en profesión después, estamos muy atados, por así decirlo, también a lo que nos piden hacer. Y es algo que nosotros elaboramos porque es nuestra manera de, de crear, pero también de lucrarnos de nuestra actividad, y siempre estamos como dispuestos a lo que la persona que va a recibir nuestra obra quiere tener. Digamos que para un artista en esas etapas iniciales lo hace de una manera como la que explica Fabián, que estamos obedeciendo ciertos parámetros y obedeciendo ciertas órdenes, y lo hacemos. Pero cuando ya vamos tomando confianza en nuestro talento, vemos que nuestra técnica se va desarrollando más allá, que nuestra creatividad realmente empieza a aflorar, entonces ya le ponemos un alto a esas órdenes o imposiciones y empieza a surgir nuestra obra. Entonces digamos que en este punto es muy gratificante tener libertad de crear, de componer. Y sé que si nosotros como artistas estamos felices con el resultado, si a nosotros nos gusta, la persona que lo va a ver le va a gustar, porque estamos transmitiendo desde nuestra creación y sin guardarnos absolutamente nada. Entonces, lograr esa libertad cuesta, hay que pasar por un proceso primero porque no podemos saltárnoslo, pero cuando ya lo logramos como artistas es la cosa más satisfactoria. Aquí hay un punto, Elohim, que quisiera irme, como están viendo aquí en las imágenes. Elohim imaginó plasmar su talento, su trazo, su reproducción onírica de la naturaleza que tanto le cautiva a través de murales, otro artefacto que surge ahí. Pero en ese asunto de la libertad ejercida, resulta que tus murales, en un país que no tiene referencias muralísticas relevantes, porque Colombia en ese sentido no tiene la tradición de México, de Siqueiros, de Rivera, los grandes muralistas que ejercieron una voz potentísima sociopolítica durante décadas, marcaron escuela. Pero en Colombia no tenemos el mural como referencia. Y el hecho de tú utilizar un artefacto mural para plasmar tu obra, tengo la sensación, por estudiar tu carrera desde que comenzaste, que tu artefacto mural entró en la vida de los demás, desde el artefacto. Nadie se imaginaba sentirse atraída por la composición a gran escala que requería pared. Y tu libertad la ejerciste desde ese mismo artefacto, porque las comisiones que son solicitadas a Elohim Rivera, cada vez más frecuentes, tienen que ver con el artefacto que propusiste. Es decir, hubo un ejercicio intuitivo o simplemente profundamente hondo de tu libertad que se trasladó y apenas ahora de pronto se adquiere conciencia de ella. Es decir, el asunto de la libertad es un asunto maravilloso porque no se la puede domesticar, no se la puede educar. Hay que dejarla justamente, hay que liberar a la libertad de alguna manera. Es algo así lo que fue pasando, ¿no? Sí, realmente yo creo que los murales llegaron a mí, yo creo que no los busqué. Yo creo que de alguna manera, no sé, mi camino estaba preparado por ahí, y cuando empecé a hacerlos me deslumbró tanto lo que podía hacer de ese tamaño, además, porque enfrentarse a un lienzo no es lo mismo tener un lienzo de 70 por 70 centímetros frente a ti a tener un lienzo de 6 metros, donde ya la percepción de la vista no alcanza a como abarcarlo todo. Entonces, cuando logré hacer
mi primer mural de paisaje, porque quiero aclarar que había tenido un recorrido previo con murales infantiles aquí en Cali, de hecho, que me dio muchas herramientas para poder llegar a estos murales que hoy en día desarrollo. Pero cuando logré hacer mi primer mural paisajista, o sea, quedé impactado por lo que pude lograr. Entonces, para mí era increíble poder entrar en esa habitación y sentir que no habían paredes, que lo que había logrado era como tumbar las paredes y lograr un espacio totalmente mágico. Entonces, los murales me cautivan de esa manera porque son obras colosales y monumentales que te llevan al sitio, que son obras en las que la persona que está ahí en el lugar hace parte de la obra también. Entonces, hace parte de estas palmas y de estos árboles gigantescos en proporciones reales prácticamente. Entonces, el observador, la persona que está ahí, se siente, tiene la sensación. Yo creo que respira el aire que estos árboles hechos en pintura están emanando. Entonces, eso solo lo logran los murales, definitivamente. Además que pintar en el sitio, ir al espacio de alguien más, como conocer su espacio, su casa, interactuar con esa persona, también hace que el proceso artístico sea diferente. No es una pintura hecha en el taller solo con mi inspiración a la que algún cliente le gustó, la compró y la colgó, sino que los murales también están cargados de la misma energía de las personas que participaron en ese mural. La energía de la casa, lo que sucedió en esos días, el estado de ánimo, todo lo que sucedió en la elaboración de ese mural en ese sitio, las personas que conocí, están plasmadas en las paredes. Entonces, eso hace especial una pintura mural. Fascinante el asunto del artefacto como elemento también detonante del trabajo imaginativo, del reto y del desafío que supone expresarse artísticamente, pero el artefacto también te da los límites. Hay unos físicos, que en este caso se expande porque es un mural, y en el caso de Fabián, que lo vamos a ver en el trabajo de los carteles, porque los carteles exigen una proporción. Esas máquinas no imprimen en cualquier tamaño. El ejercicio de la imaginación se condensa también en un espacio. ¿Cómo opera la lógica creativa en ese caso, Fabián? O sea, el poder desarrollar piezas gráficas con estas máquinas siempre fue un desafío. Por ejemplo, esta colección es bien interesante porque es la primera que hicimos. O sea, no traje un cartel de ahora, sino que traje el primer cartel que hice en la linterna, o los primeros carteles que hicimos, que hicieron en esa época. Entonces, el poder descubrir a través de pequeños ejercicios es lo que vuelve como este recorrido como mágico, porque empiezas a descubrir formas, a descubrir procesos, a descubrir que se podían hacer unas cosas súper increíbles en ese formato, ¿ya? Pero también en ese descubrir hay otro ejercicio que es el de enseñar. Y el de enseñar a la gente, a los transeúntes o a los que iban a la linterna, cómo funcionaban estas máquinas. Entonces, en ese ejercicio de enseñar es donde está el secreto de la linterna. O sea, se lo voy a tirar aquí de una vez. El secreto de la linterna durante 8 años ha sido explicarle a las personas cómo funciona la técnica en máquinas tipográficas del siglo XIX. Eso es todo. Ese es el secreto de la linterna. Cuando nosotros explicamos a las personas cómo funcionan las cosas, las personas entienden. Ahora entiendo, ¿ya? Si tú no le explicas a las personas cómo pintas un mural, difícilmente un cliente te lo va a comprar. Porque no va a pagar, no sé, puede costar mucho tus murales por lo que veo, por la dimensión que tiene y por el espacio. Pero si tú no lo explicas a alguien, nadie te va a entender y nadie te va a pagar
los millones que puede costar eso. Entonces, la linterna realmente tiene ese plus y es el poder explicarle a la comunidad cómo funciona la técnica tipográfica, ¿ya? Cómo funciona esto dentro del espacio. Y cuando le explicamos a la gente, entonces la gente ya entiende. Ya la gente máquinas del siglo XIX, máquinas de 1890 y 1870, ¡wow! Quiero un cartel de esos, ¿ya? Pero mientras que nosotros no expliquemos procesos, los procesos se van a morir. Y esos artefactos realmente pierden vigencia y pierden su magia porque no hay alguien que realmente le dé el valor que tiene esos artefactos, ¿ya? O sea, las máquinas siempre estuvieron ahí. O sea, estas máquinas no son nuevas. O sea, hay fotos de estas máquinas de 1915 en Cali. ¿Ya? O sea, máquinas ya más de 100 años aquí. Y no sabíamos que estaban aquí. Entonces, el poder redescubrirnos también es interesante, ¿no? El poder redescubrir una Cali y redescubrir unas técnicas también interesantes. Mire que no nos inventamos nada. O sea, o sea, por ejemplo, tú no te inventaste el muralismo. ¿Ya? No te inventaste el pintar en muros. ¿Ya? Es como si tú dijeras eso. No te inventaste eso. Yo tampoco me inventé los carteles tipográficos, ya existe desde hace mucho tiempo. Simplemente lo que le di fue una connotación local y le expliqué a las personas cómo funcionaba. Eso nos abre la puerta al siguiente tema, que tiene que ver con lo que enuncia a través de los artefactos los murales o los lienzos de textil al óleo que utiliza en sus diferentes técnicas Elohim, los carteles de la linterna, lo que quieren ustedes enunciar. Pero hay una frase muy famosa del diseño gráfico, pero la podríamos amplificar al trabajo de Elohim también, que dice: el diseño enuncia valores, los valores enuncian cultura, la cultura asegura el futuro. Por ponernos como muy bien pensantes en ese sentido, vamos a cogerlo por el otro lado. Hay en el trabajo de ambos intención. Yo lo leo así, hay una intención manifiesta. Manifiesta para mamarle gallo a la realidad en el caso de Fabián, pero mamarle gallo con eso que tiene que saber hacer y es intrínseco del género de la cultura gráfica popular, que es leer la realidad de una manera incisiva, humorística, sin pelos en la lengua, descabezando. Hay que ser muy inteligente para lograr ser contundente y enunciar. En el caso de Elohim, ni más faltaba que haya una enunciación alucinante. Estás ejerciendo como los escritores. Ahora que ponías el ejemplo del tamaño, sí, tú eres un escritor no de cuento corto o de haiku, del verso más breve, tú eres un escritor de novela gorda, tú eres un Turgenev, un Tolstoy, un Changó, ¿verdad? A ti te gustan las novelas gruesas, pero en ese contexto los dos enuncian una voz que desde la ficción está transmitiendo algo de la realidad. Quería empezar con Elohim a propósito de todo lo onírico, como decimos, que traslada tus verdes, pero que en el fondo transmite también tu desasosiego propio por una naturaleza que crees que está siendo abandonada y afectada. Estamos en la Semana de la Biodiversidad. ¿Sigues teniendo esa sensación original que te ha perseguido de ver que el verde se pierde, que el verde está descuidado? Sí, la sensación es esa y la intención de mi obra está muy enfocada a ese punto precisamente. Mi obra no es política, mi obra no es de crítica social, mi obra es de sensación. Entonces, la intención de esta composición fantasiosa, porque sigue siendo una composición de fantasía, pero que acapara, yo creo que pedazos o memorias de pronto lugares que alguna vez visitamos y están plasmados ahí, o de pronto lugares que queremos conocer y están plasmados ahí. Entonces, de alguna manera hay mucha ficción en mi pintura, pero muy aterrizada en la realidad, porque se puede respirar y se puede percibir, se puede palpar. Y
el mensaje es prácticamente ese. Tenemos una naturaleza tan rica, tan increíble que ni siquiera nos imaginamos cuán grande es y tampoco nos imaginamos todo lo que nos beneficiamos todos los días de ella, que sería una tristeza que en un futuro lejano, cercano, no sé en qué momento, lo único que nos quede sea el recuerdo en estas pinturas, que ya no tengamos la posibilidad de verla con nuestros propios ojos, sino que simplemente quede en un archivo que estamos plasmando el día de hoy, en una fotografía, en un video, en una obra de arte. Entonces también hay un llamado a ser consciente de lo que tenemos. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios cuando lo hacemos en colectivo precisamente, y tener la posibilidad de transmitir ese mensaje en mi obra sin necesidad de decirlo, me parece que es una de las cosas más valiosas que están impresas en mi arte. Fabián, acometimos, como decíamos, el martes 30 de septiembre, al inicio de este foro, un reto científico, un reto para construir el relato desde lo científico y lo gráfico a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a verlos. Le propuse a Fabián una reinterpretación desde el archivo fastuoso que tiene de 950 artistas, el taller La Linterna, de esta inmensa labor que empezaron a articular y gestar, a liberar la mente, a liberar la horizontalidad en el trabajo, que posibilitó que 950 artistas ya hayan pasado por los archivos de La Linterna. De ese archivo, Fabián, como curador que ejerció con total criterio propio, asimiló los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada uno de los 17 enunciados por Naciones Unidas, y seleccionó estos carteles. En línea con la pregunta que le estaba haciendo a Elohim, la enunciación de los carteles de La Linterna, de este trabajo colectivo, está muy clara y ha dejado una voz en el asunto de asumir la biodiversidad. No más este ejercicio que hicimos esta semana. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te produjo? Y si puedes hacer un resumen de todo lo que el martes nos expusiste, pero en términos de tus criterios para seleccionar los carteles, porque ahí está la voz, el enunciado desde la gráfica. Pues lo primero que sentí cuando empecé a seleccionar estos carteles era que los ODS, que son estos 17, digamos que, yo no sé llamarlos mandamientos, tal vez, como los 17 mandamientos de la biodiversidad y lo que tenemos que hacer, yo creo que de aquí a futuro, ¿ya? Pero había unos muy muy retadores, ¿no? Vamos a poner, de hecho, la página web de Silla Verde en sillaverde.com.co, porque vamos a observar los 17 ODS en relación con sus títulos, para que las personas no se olviden a qué corresponde cada uno y no solamente a los números. Adelante. Sí, entonces había unos muy que para mí eran muy obvios. O sea, ni siquiera debería existir ese ODS. Hambre cero. Imagínense en un ODS que dice hambre cero. O sea, realmente necesitamos un ODS que diga hambre cero. Nosotros como seres humanos, como individuos, como personas que estamos aquí, debe haber un ODS que diga eso. Es como un ODS que diga no matar. No, pues sí, pues sabemos que no tenemos que matar personas, no tiene que haber un ODS que diga eso. Ya, pero hay un ODS que lo dice. Es increíble que tiene que un ODS decirlo, hambre cero. Yo decía, bueno, pues representar esto en un cartel va a estar un poco difícil. Vamos a tratar de darle una vuelta, ¿ya? Desde el territorio, ¿cómo podemos hacer esto? Y así fue uno a uno, fue pasando como esta selección. Había uno que era de desarrollo tecnológico y innovación, no me acuerdo qué número es, el 9. El número 9. Es del biche. De la señora con la botella de biche. Exacto. Por ejemplo, SOS habla de desarrollos tecnológicos.
y sostenibles. Y yo puse a una señora que hace biche en unas ollas y en unos lambiques súper tradicionales. Entonces, ¿la tecnología realmente qué es? O sea, ¿la tecnología está ligada a una línea de tiempo? ¿O hay desarrollos tecnológicos que están quedados en el tiempo y que todavía no entendemos? Como el desarrollo del biche, ¿ya? El biche tiene un desarrollo que yo creo que más de uno aquí no sabe cómo se hace eso. Pero eso tiene un desarrollo tecnológico durísimo que nosotros no comprendemos ahora todavía. Pero entonces, ¿el desarrollo tecnológico qué es? Entonces, así me fui pasando uno por uno, como tratando de regionalizar un poco esos ODS, ¿ya? Y tratando de darle esa gráfica, tratar de graficarlos a través de un cartel. Pero fue un trabajo, como tú dices, de ver muchos carteles pasar, buscar como el indicado. Tal vez hay unos que pudieron ser otros, pero digamos que es una visión y un ejercicio bastante interesante. Que invitamos de verdad a que ingresen en www.sillaverde.com.co y busquen uno a uno los carteles. Hemos creado una suerte de mural también, Elohim, en la página web para enunciar desde cada ODS oficial toda esta reflexión gráfica. Pero aquí llegamos ya para ir cerrando al asunto del arte como catalizador de intenciones, ¿no? De valores, de estímulos en una sociedad. Fíjense que Fabián y Elohim hablan desde la naturaleza, desde la conciencia del entorno, cada uno con sus herramientas, con sus artefactos, con su contexto y con unas intenciones que no necesariamente toca volver proclamas. En el caso de Elohim es absolutamente claro. Obviamente la cultura gráfica popular sí es más combativa porque le pertenece a su esencia como género técnicamente hablando. Ahí está su contexto de biodiversidad, aquí lo tenemos, muchas gracias Manuela, en el website de Silla Verde. Entonces pueden ir recorriendo el significado intrínseco que cada uno tiene en relación con la interpretación que ha hecho el taller de la linterna. Elohim, si dejamos un momentico la pantalla así, un instante, al ojo, a su ojo de artista, seleccione uno que le llame poderosamente la atención. Ya lo tenía seleccionado, pero no lo veo ahí, el del frailejón, que está en llamas. El frailejón está un poquito más arriba. El páramo vive. Es el número 6, corresponde al asunto de agua limpia y saneamiento. ¿Y por qué? Porque es muy actual, realmente. Siento que está encajado en lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, da justo en el clavo para esta conversación. Vamos ahora a la obra de Elohim Rivera. Por último, muchas gracias. Si queda sencillo devolvernos. Gracias, Manuela. Y aquí, Fabián, ¿cómo le llega a su ojo la obra de Elohim? ¿Qué le transmite al rompe? Yo encuentro en la obra de Elohim como una búsqueda constante de escenarios mágicos, tranquilos, de paz, de convivencia, de como un estado muy tranquilo. Pero para poder desarrollar esos estados tranquilos también tiene que haber, como siento yo, ¿no? Tiene que haberte interiorizado muchas cosas, pero personales, ¿sabes? Es algo que también habla, creo que uno de ese, que es como el segundo o el cuarto. Y es mientras que haya paz en tu interior, vas a poder proyectar esa paz al exterior y vas a poder tener esa paz con tu entorno, ¿ya? Entonces, para poder desarrollar este tipo de piezas, no es sencillo, porque para poder desarrollar esto no es simplemente una técnica, porque técnica la puedes desarrollar en 10 años y ya te la tienes. Pero para poder hacer esto realmente y que te nazca y que proyecte lo que necesitas proyectar, necesita interiorizarse primero como artista y encontrarse como artista. Ese es el reto. El reto no es la técnica. La técnica se desarrolla con años, 2, 20, 30 años. Pero si tú no te interiorizas, la técnica no te sirve de nada. No vas a poder hacer nada con esa técnica. Ese es realmente, creo que el gran poder que tiene la obra de Elohim. La técnica sí, está muy bien lograda, pero realmente la interiorización del artista
Y esa búsqueda constante que tiene él adentro es lo que plasma ahí, creo yo. Sí, no, gracias por esa evaluación. Siento que lo has descrito muy bien. Realmente estas composiciones lo que buscan es precisamente eso, transmitir. Yo creo que el artista saca en su obra lo que tiene dentro, y la verdad, cada vez que estoy trabajando en una obra y en el taller, pues lo único que se me viene a la cabeza es estar sereno y estar tranquilo, porque eso es lo que quiero que reciba la persona que va a poner la obra en su espacio, en su hogar. Yo creo que para mí sería muy difícil lograr lo que tú logras en tus carteles, porque tus carteles son muy precisos. Yo tengo una extensión muy grande de mural para poder trabajar esa idea y llevarla y darle forma y lograr esa sensación. Lo que hace Fabián es muy puntual, muy preciso, y crear un cartel de estos pues es algo muy inteligente, porque captar esa sensación en una mirada me parece que es algo muy difícil de lograr, y lo que tú dices, solo el tiempo y la experiencia como artista le da a uno las herramientas para poder lograr ese punto. Pues siguiendo con la analogía que les planteaba literaria, así como Elohim Rivera, que ya se habrán dado cuenta es el novelista a través de sus murales, Fabián vendría siendo el autor de los aforismos en el mundo literario, por la precisión, por esos pensamientos que van certeros a la yugular y a clavarse ahí. Cerremos con una reflexión sobre su condición también de observadores de mundos ajenos que son, y en el sentido también de tener clientes y proyectos, porque conminan el reto que ustedes también desarrollan desde lo artístico. Fabián, con un pedido específico, en la COP16 el año pasado, tuviste también que acometer una aventura artística, creativa, con todo el taller de la linterna, hombres y máquinas unidos para satisfacer con algo. Elohim lo hace a través de Sepia, su taller de diseño, en compañía de Carlos Alberto, tu socio, con su showroom aquí en Cali, precioso. Y en Sepia encaras también esa observación de lo ajeno a través de otros artefactos. Ahí se te expande la mirada rápidamente, pero para no dejar de hablar de las colaboraciones con artistas, lo has hecho también en moda, con Johanna Ortiz, con Latino American Fashion Summit, en otros escenarios, pero con Sepia llegas al mundo del hábitat interior y de los objetos. Así es, aparte de mi trabajo artístico, que me ha dado grandes recompensas y grandes satisfacciones de tener el honor de compartir creatividad con grandes, como mencionas, Rocío, Johanna Ortiz, que ha sido para mí además una de las personas que más ha impulsado mi carrera. También me ha llevado a llevar mi arte también a otros escenarios, hablando pues como de proyectos grandes, de hoteles o espacios que también involucran un trabajo colectivo muy grande. Pero hablando puntualmente de Sepia, que es como mi segundo hijo, que tengo una empresa de diseño de mobiliario caleña, hecha con mucho esfuerzo durante muchos años, en la que tratamos de explorar y resaltar el trabajo artesanal que tenemos a nuestro alrededor. Entonces siempre en nuestras composiciones y nuestras proyecciones de espacio resaltamos la alfarería, resaltamos mucho el URG también, las fibras naturales, la reutilización de las maderas para hacer nuevos artefactos. Entonces, de alguna manera estamos muy enlazados como con la conciencia natural de poder reutilizar las cosas para llevarlas y transformarlas, como lo hace un artista plástico, y llevar una nueva forma, un nuevo artefacto. Entonces, Sepia es una tienda que
los invito a conocer. ¿Dónde está? Estamos en el barrio Granada, tenemos nuestro showroom, y en el sur de Cali, en Ciudad Jardín, también tenemos otro espacio en el que constantemente tenemos cosas nuevas para mostrarle, muy interesantes y hechas por manos artesanas también, por nuestra gente de taller, que son unos artistas impresionantes. Yo no voy a dejar de mencionar una colaboración en este capítulo magnífica que hicimos en el año 2021, Elohim, que nos puso a soñar y a padecer. Porque eso sí, Fabián, en las colaboraciones, en los trabajos colectivos, no romanticemos, hay dolor y horror. Ese es un gran componente también. Pero la logramos. Elohim. Esto fue un sueño. La portada anual de la revista impresa La Malpensante Moda, que hacemos en Silla Verde, 6 meses de trabajo anual en alianza con la Fundación Malpensante, y que nos lleva a soñar, a hacer trabajos colectivos, a de alguna manera conjurar todo lo que haya que conjurar para sacar adelante esta idea que, por ejemplo, fue imprimir la obra de Elohim. Le propuse en un textil que demostrara que hay bases sostenibles, de cero desperdicio, impresas en, digamos, con una técnica especial por la compañía Sutex. Llevarlo a ese lienzo que pudiera llegarnos a Bogotá, de Bogotá mandarlo a Miami, al estudio de fotografía donde citamos a Goyo, maravillosa chocuana de esta región del litoral pacífico, la reina de todo. Yo la titulé La Boga Mayor, gran poeta, sin duda, como buena rapera, y vestida por una marca caleña, Pink Philosophy, Adriana Arboleda, empresaria, a la que también le propuse hacerse eco de los lienzos de Elohim, y Adriana se tomó el trabajo de crear una cápsula de diseño de moda de vestuario solo pensado para Goyo en La Malpensante Moda. Aquí unimos todas las intenciones. Ojalá esas colaboraciones nos sirvan para subrayar, Elohim, Fabián, justamente lo que ustedes dos han enunciado, y sobre todo Fabián, que llega un momento, y usted hablaste de borrar las paredes cuando metes la naturaleza en los hogares y en los espacios de arte. Fabián también borra fronteras del yo, porque emerge el nosotros y el colectivo. Eso se merece un gran aplauso para los dos. Bueno, y nos despedimos rápidamente con la invitación que le estamos haciendo a nuestros invitados de expresarse a través de un artefacto. Voy a empezar rápidamente con la colección Litoral, que nos acompaña en la preciosa tienda que Diego Guarnizo, su gran equipo, la Secretaría de Cultura y el programa 29 grados ofrecen en la ciudad de Cali. Tengo a mis pies una piragua, por si la quieren tocar. Te va a fascinar, desde sepia, no sé si lo conocías. Elohim es el proyecto Arcilla de investigación de la ceramista Carla Posada, aplicada a buscar, a identificar, clasificar y diferenciar los diferentes tipos de arcilla que hay en el Valle del Cauca. No sé, Fabián, si me ayuda a mostrar las arcillas, si las puede coger así, porque están los diferentes colores, la cocción y el esmalte distintas, y se identifican las cualidades físicas y químicas que tiene cada uno de estos barros y su enorme potencial. Me parece muy emocionante, es una manera de recorrer el territorio del Valle del Cauca a través de la arcilla, de estos artefactos, donde están reunidos Santander de Quilichao, la playa Juan de Dios, Cali mismo, Ansermanuevo, Pance, Restrepo y Jamundí. Hasta ahí el artefacto que les quería compartir en unión con todo el equipo creativo y de artesanos del litoral. ¿Cuál es el suyo, Fabián? Téngale el libero de la piragua. Bueno, mi artefacto, lo que pasa es que mi artefacto tiene que ver con algo que no es tangible. Entonces, y algo que
Yo he llevado como desde que era niño la música, no el hacer música, no el escuchar música. Yo también soy melómano, colecciono música, colecciono vinilos. ¿No te había contado eso? ¿O sí? No. Bueno, yo colecciono vinilos desde los 9 años. Vinilos, sí, LPs, discos de vinilo. Entonces, la música siempre ha estado presente desde muy niño. Lo que pasa es que yo sufro de parálisis de sueño. Entonces, desde los 10 años sufro de parálisis de sueño y para mí conseguir el sueño es muy difícil. Y la única forma que mi mamá tuvo para hacerme dormir fue colocarme música todos los días, en las noches, desde los 10 años. Entonces, desde los 10 años yo vengo escuchando música todas las noches. Y la única forma a veces de concebir el sueño es escuchar música. Pero entonces la música pues es intangible, no la podía traer aquí. Así que traje más bien un elemento, que es esto. Son mis audífonos. Maravilloso, es- Fabián, porque el artefacto también es lo otro que decimos. Claro. Es el vehículo que nos conecta con nuestras propias Que emociones. tú me decías en estos días, Fabián, ¿de dónde consigues como inspiraciones o ese sentir como político que tienes, no? Yo le decía a Rocío, la música para mí me ha dado muchas cosas y muchas enseñanzas que no me han dado, hasta en el diseño me ha dado eso. La música para mí me ha dado muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas de la vida. A través de diferentes estilos musicales, a través de ritmos, he descubierto Colombia. He podido, a pesar de que no escucho, yo escucho rock, pero a pesar de que escucho rock también colecciono como champeta en vinilo. He podido descubrir cosas increíbles de la champeta y nuestro territorio nacional a través de la música, ¿no? Y Adivinen quién va a componer el playlist del próximo Foro Samán. Quedó con responsabilidad. sí, Fabián. claro que sí, siempre. Muchas gracias. En el caso de Elohim, le voy a pedir que antes que muestre su verdadero artefacto, se ponga el delantal. Porque aquí en Silla Verde conminamos siempre, empezando por mí misma, por supuesto, a ponernos el delantal. Es como nuestra frase, nuestra proclama, nuestro estímulo para trabajar. Donde están nuestras compañeras del Semillero Verde, estudiantes de la IUIPC. Laura, si te puedes levantar esos delantales maravillosos. Gracias, Diego Guarnizo, todo el equipo que nos identifican, a todo el equipo del Semillero Verde. Y Elohim, no se diga más, no sabía que compartíamos también ese grito de guerra, ponernos el delantal. Yo te ayudo. Bueno, este artefacto, esta pieza es un delantal que uso, no siempre lo uso a veces, y aquí estoy tomando un poco de la técnica que utiliza Fabián en su arte, y es el de la estampación. Y en una serie de serigrafías que hice algún tiempo, me quedaron estas piezas de trabajos que fueron descartados y decidimos hacer una serie de delantales para usarlos al momento de pintar. Entonces resultó este maravilloso delantal que además tiene toda la identidad de lo que es mi trabajo como artista. Entonces ahí se los presento. El delantal tiene un significado en mi trabajo muy importante porque es como el momento en el que nos vamos a poner a trabajar, ¿no? Entonces es como a echarle ganas, como manos a la obra. Entonces eso es lo que representa este artefacto. Ahora sí nos despedimos. No se vayan a ir, continuamos con el Foro Samán y con el diálogo que continúa hermoso también a través de todos los oficios y el recorrido del diseño. Gracias. ¿Está? Perdón porque del delantal quedaba el artefacto de verdad, que me encantó porque le hizo introducción al comienzo de este diálogo. Elohim, miren las joyas. Voy a proponer una cosa, Elohim, para darle rumbo a nuestra programación
y es que voy a invitar a Eloína a que sigamos aquí a la salita con su siguiente artefacto, que en realidad, como él nos mencionaba, es el principal, que tiene que ver con sus bocetos. Aprovechen que el artista está acá, que Fabián Villa están acá, podemos seguir aquí a la salita y de pronto que pueda el público acercarse y apreciarlos. Sí, Rocío, bueno, quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes, el poder compartir nuestra experiencia como artistas con nuestro público, pues es una satisfacción muy grande y deseo que todo este recorrido, esta carrera que hemos tenido como artistas de alguna manera pueda servir como inspiración para las personas que de pronto no se han atrevido a dar ese paso, que han encontrado tal vez ese talento y esa vocación, pero no se han atrevido a desarrollarlo. Les quiero decir que el camino del arte es un camino de lo más satisfactorio que puedes encontrar, el poder expresar lo que sientes, lo que sale de tu alma, de tu corazón y poderlo poner para que otra persona lo asimile y lo aproveche es algo muy satisfactorio. Entonces esa es mi invitación y muchas gracias Rocío, muchas gracias a la organización de la Semana de la Biodiversidad y bueno, nada, espero que conozcan mis obras, nos visiten y bueno, eso Muy bien. es. Muchas gracias, Sara. Vamos a hacer una foto aquí con los artefactos y damos comienzo al siguiente diálogo.